Estamos en vivo, Cami. Hola, hola a todos. Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos a nuestro live dominical, que todos los domingos estamos aquí juntándonos para hablar un poquito de tartamudez, de cómo es la realidad acá en Chile, quizás, de la tartamudez, pero también nos hemos encontrado con sorpresas porque en otros países la tartamudez se vive de una manera bastante similar desde la fonoaudiología. Así que estamos una vez más aquí atentos para poder responder sus dudas, para poder conversar de la tartamudez. Así que salúdenos. Estamos aquí hoy con una fonoaudióloga del equipo Fluir Más, que es Camila Obreque. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. Cuéntanos, Camila, ¿en qué lugar trabajas tú? Bueno, primero que todo, los saludos, muchas gracias por estar hoy día acompañándonos. Yo soy de Temuco, de la 9ª región, y trabajo en un colegio con programa de integración y también atiendo pacientes particulares que principalmente son niños con tartamudez o niños con trastorno del espectro. Perfecto. ¿Y cómo te ha ido con esto de la teleterapia? ¿Has podido implementarlo? Sí, la verdad es que me sorprendí en un comienzo. Yo tenía mucho miedo porque era Ujú. algo totalmente nuevo, desconocido, pero la verdad es que siento que en la mayoría de los niños o de los pacientes que atiendo funciona bien. Ya, igual hay que cumplir como ciertos requisitos, quizás en los niños más pequeños es más complicado, pero la verdad es que funciona. Y ahora, de hecho, estoy atendiendo una niña de Santiago, tengo otro pequeñito de Conce. Así que también yo creo que es como una oportunidad para ir abriendo puertas y uno tratando de cambiar un poquito, de salir como de su estructura, de su zona de confort, ir probando nuevas cosas. Sí, absolutamente. A mí me encanta la teleterapia, como nos ha abierto las puertas finalmente a distintos lugares y, por ejemplo, este live, que lo ven personas de distintos lugares, eso ya es algo que la tecnología nos permite hacer. Bueno, vamos a saludar a esta Camila Aguilar, que todos los domingos nos acompaña. Camila es de Puerto Montt, también es parte del equipo. Así que déjennos sus saludos. El tema de hoy es, lo voy a poner aquí abajito, ¡tin! La tartamudez en la escuela. Hace un tiempo atrás nos acompañó eh, una psicopedagoga, se me olvidó el nombre, es María Fernanda Vázquez. Sí, saludos María Fernanda si nos estás viendo. Ella nos acompañó y nos contó cómo desde su experiencia ella había llevado quizás el tema de la tartamudez al colegio de una manera de respeto a la diversidad en el fondo en la sala de clases. Y eso es absolutamente maravilloso. Ustedes pueden revisar el live, está guardado aquí en Facebook y también lo tenemos en nuestro canal de YouTube para que lo revisen si es que lo quieren ver. Es una conversación súper interesante que tuvimos esa vez. Y hoy elegimos también el tema de la tartamudez en la escuela porque como Camila trabaja en escuela, eh, puede contarnos también cómo se vive desde la fonoaudiología, desde los profesores, los apoderados, los estudiantes, la tartamudez o cualquier otra condición que pueda estar presente en los niños. Y también nos pueden dar algunas sugerencias respecto de qué hacer, cómo hacerlo, qué deberíamos hacer los fonoaudiólogos, por ejemplo. Yo trabajé años en escuela, las condiciones no eran las más favorables porque obviamente uno trabaja poquitas horas como fonoaudiólogo dentro de las escuelas. Entonces, no siempre tenemos la opción de poder hacer cambios grandes dentro de los establecimientos, pero a mí me encantaría escuchar todo lo que nos tienes que contar hoy, Camila, sobre el trabajo en colegio y todo eso. Déjame saludar antes
algunas personas que ya nos están viendo. Cecilia Saba desde Valdivia, hola, bienvenida. Viviana Aguilar de la provincia de Misiones, Argentina, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto escucharlas un domingo más desde Tacna, Zenaida Jarro, hola. También está Renato. Hola Renato, él desde Arica, siempre pasa a saludar y se me va el internet. Sí, dice, para mí eran menos empáticos, al menos los profes. Sí, es cierto, es una realidad que sí vemos todavía. Karen Mujica, hola. Dani Muñoz, hola, buenos días. También María Fernanda, muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Gracias por este tema, ya que los maestros son parte del equipo de trabajo de los niños con tartamudez. Absolutamente. Karen Mujica desde Coronel. Leila Zárate desde los Andes. Ay, hoy tanta gente. Valentina Peña, ella nos saluda desde Santiago, ¿cierto? También ella es fonoaudióloga de nuestro equipo. Waldo Oliveros, saludos desde San Bernardo, mi hijo es alumno de un colegio SIP y ahí no manejan para nada el tema. Ojalá esa gran empresa de la educación se contactara con ustedes. Saludos, un muy buen programa, la seguimos. Muchas gracias. Bueno, yo estudié también en colegios SIP hace muchos años atrás y claro, hay muchos temas, la tartamudez es uno de ellos y por eso queremos empezar a hablar del tema quizás para que profesores se motiven a invitarnos a hablar de tartamudez. Hay distintas instancias donde podemos ir aprendiendo ahora último. Camila, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un niño se matricula en un colegio? ¿Cómo te enteras tú que es un niño con tartamudez? ¿Cuáles son los pasos a seguir que por lo general se hacen en tu colegio, por lo menos? Mire, la verdad, es como para contextualizar un poquito, porque hay personas que son de otros países. En Chile nosotros nos regimos en educación por decretos, ¿ya? Y lamentablemente los decretos ministeriales no incluyen la atención fonoaudiológica a los niños que presentan tartamudez, ¿ya? Entonces, digamos que por ley, si el colegio se rige por la ley, no es necesario prestarle atención, ¿ya? Entonces, yo creo que acá es súper importante que hablemos de la tartamudez, que la visibilicemos, que podamos demostrar que este niño sí necesita este apoyo y que quizás hay otras instancias donde los colegios pueden gestionar. La verdad es que las horas de los fonoaudiólogos, es verdad, son muy poquitas, pero también está en nuestro rol como profesionales de poder difundir la tartamudez porque se conoce muy poco. Yo siento que en los colegios es incluso como un tema tabú, como que el profesor se da cuenta de que el niño está tartamudeando, pero la verdad es que no realizan comentarios con los papás. Muchas veces me pasa que a los papás yo les pregunto, ¿y en el colegio le han comentado algo? ¿Han notado que el niño quizás está más introvertido, que quizás no quiere participar en algunas actividades? O si es que se traba mucho? Y la verdad es que la mayoría de los papás me dice que en el colegio o no le mencionan nada o le han dicho que es normal y que se va a pasar. Ya entonces también viene inmediatamente este mito de que es normal que los niños tartamudeen. Ya sabemos, y yo creo que lo hemos repetido muchas veces, que no es normal. Es un porcentaje muy bajito los niños que presentan tartamudez, entonces, si bien se dan algunos niños, no podemos normalizarlo. Y tenemos que preocuparnos frente a estas situaciones, comentarle a los papás, hablar sobre esto. Y en relación a lo que tú me dices, Ana Karina, actualmente, la verdad es que cuando yo llegué a trabajar al colegio donde yo estoy ahora, no sabían mucho de tartamudez. Y de a poquito fui identificando niños que eran del programa de integración, pero estaban por otro diagnóstico. Y era como que yo los escuchaba y decía, uy, le preguntaba a los profesores, ¿has notado que de repente repite algunas sílabas, le cuestan los inicios? Me decían, uy, sí, no me había percatado. De verdad que hay profesores que no se han dado cuenta y otros me dicen, sí, es que es tartamudo. Pero
poco estaba la instancia de consultar al fonoaudiólogo, de pedir ayuda. Entonces, de a poquito he ido gestionando las atenciones y visibilizando un poco la importancia de que los niños y las familias reciban orientación también, ya porque en el colegio donde yo trabajo hay un gran porcentaje de población rural y los papás, la verdad es que están bastante desinformados en relación a la tartamudez. Entonces ahí hemos hecho un trabajo no solo con el niño, sino que también con la familia, ¿ya? Así que eso, pero creo que es importante que nosotros como fonoaudiólogos, yo sé que es súper difícil, es muy complicado, a veces los directores, los sostenedores son como muy estructurados con las horas, con las atenciones, pero es parte de nuestro trabajo también poder hablar de tartamudez, visibilizar, quizás gestionar estas charlas que da la fundación, para que hablemos de la tartamudez, para que se conozca más, ¿ya? Sí, yo creo que ese es el punto principal y como siempre decimos en el equipo, estamos aportando un granito de arena para que el tema no se quede durmiendo por ahí, como siempre, en un rinconcito, porque como tú mencionas, muchas veces los profesores no se dan cuenta de que los niños están tartamudeando porque no hablan los niños en clases. Empiezan a no ir a la clase, van al baño en el momento en que les toca hablar, se quedan dormidos cuando les toca leer. Entonces, los niños, las personas que tartamudean desde muy chiquititos, al tener experiencias como bien frustrantes con la comunicación, se vuelven muy hábiles en evitar situaciones comunicativas, pero no es la idea. O sea, ahí es donde nosotros como adultos, ya sea fonoaudiólogos, padres, profesores, directivos, tenemos que abrir un poquito esta puerta para que la tartamudez no sea un tema del cual avergonzarse, ¿sí? Ahora, cuéntame, ¿te ha tocado también que hay papás a los que tú les dices, sabe que su hijo tartamudea? Y los papás dicen, oh, sí, gracias, y no se interesan por seguir con un tratamiento. Sí, la verdad es que eso me pasó ahora, este año, y yo conversé solo con la mamá me decía, sí, sí, lo he notado, que tartamudea, pero mi primo igual tartamudeaba, mi hermano igual, y no le ven la relevancia de la intervención. Y ahí yo le explicaba que la idea es que ella pueda aceptar esto como parte de ella, como una característica más de ella, que no se relacione con sentimientos negativos. Trataba de darle algunas sugerencias igual, pero la verdad es que estaban como bien cerrados hacia poder iniciar con una terapia, a entregarle algunas estrategias que ella pudiese hacer en la casa. Entonces, claro, yo creo que nos vamos a enfrentar con diferentes situaciones a lo largo de la vida. Sí, y ahí lo importante es no desistir. Quizás no es el momento, quizás más adelante se ha apoderado también, lo va a ver de otra forma, o puede que el mismo estudiante le diga a la mamá, mamá, ya no me siento bien con la tartamudez, etcétera, ¿cierto? Cami, hay un montón de mensajes y de saludos, así que quiero dedicar un segundito a saludar a la gente que nos acompaña. Sarea Leonor nos saluda desde Perú, hola. Pilar Nova desde Curicó, oli a todos, saludos a todos. Marimar Maizo desde España, muchas gracias por vernos. Zoila González desde Caracas, Venezuela, muchas gracias. Todos los domingos está aquí Zoila acompañándonos. Jennifer, oye, espero que te estés recuperando. Jennifer Navia también es fonoaudióloga de nuestro equipo. Algo para la Jenny. Sí, Yayi Díaz nos dice, hola, realmente es importante educar en los colegios, liceos, que se genere más empatía y aceptación. En el caso de mi hijo hay mucho desconocimiento. Sí, también a Gladys la tuvimos aquí en un live hace varias semanas atrás, hablando de su experiencia como madre de un joven que tartamudea. Y claro, ahí uno empieza a darse cuenta de
cómo teniendo un poquito más de información podría cambiar significativamente la experiencia de un estudiante con tartamudez en la sala de clases, ¿cierto? Carolina Correa nos saluda. Hola, Carolina. También Dani Muñoz dice, también responsabilidad de nosotros como profesionales, le dan expectativas a los apoderados indicando que el estudiante debe estar en pie y después ellos llegan a la escuela exigiendo esa atención. Quizás te refieres a los casos de tartamudez, porque claro, a uno, por ejemplo, cuando uno trabaja en escuela de lenguaje, nosotros acá en Chile tenemos un sistema de atención de preescolares que tienen trastorno de lenguaje en escuelas especiales para eso. Y cuando los niños ya cumplen la edad, tienen que irse del colegio a un primero básico, a una enseñanza primaria, para que todos nos entiendan en todos los lugares. Existe la opción de tener una atención especial en el colegio, donde cuente con profesionales que atiendan su condición, puede ser un trastorno de lenguaje, etcétera. Pero en ninguno de los casos la tartamudez se considera. Entonces, obviamente los papás, con toda la razón del mundo, llegan diciendo, pero si mi hijo tartamudea, necesita fonoaudióloga, y ustedes tienen fonoaudióloga, entonces traten a mi hijo. Y ahí vienen estas otras cosas que en Chile ocurre, desconozco en otros países, sería bueno que nos contaran si pueden, en donde uno, si no cuenta con las horas para atender otro tipo de diagnóstico que no está regido, no está dentro de este decreto del que mencionaba Camila, lamentablemente el niño o la niña queda sin atención. Y otra cosa importantísima, Cami, que no nos podemos olvidar de mencionar, no todos los fonoaudiólogos saben de tartamudez. Es decir, sí, tenemos cierta noción, pero también en muchas universidades, no en todas, lo que se enseña de tartamudez es lo mínimo, porque volvemos a hablar del tema, hay muchos diagnósticos que conocer, muchas formas de tratamiento, etcétera, y la tartamudez es solo una parte de todo este mundo gigante. Entonces, no siempre están los recursos, ¿cómo decirlo? De conocimiento en los profesionales para poder atender a estas personas también. La actualización. Uh-huh. Y claro, a mí me ha pasado eso en las atenciones particulares, que cuando les digo, sí, es tartamudez, me dicen, pero si el fonoaudiólogo del colegio me dijo que se le iba a pasar, que no me preocupara, entonces usted me dice esto ahora, ¿a quién le creo? ¿Ya? Sí. Y se genera toda esta incertidumbre y los papás, claro, en un principio les cuesta poder enfrentar y asumir si otra persona le dijo antes que se le iba a pasar y después vienes tú y le dices que es una condición, que si ya lleva bastante tiempo, si tiene algunas características puntuales, puede persistir en el tiempo, entonces vas a decirle algo totalmente diferente a lo que ellos esperaban, que tú le dijeras, a confirmar que se iba a pasar. Claro. Ahí también está la responsabilidad de nosotros como profesionales de derivar. Si no nos manejamos en el área, derivar a un profesional que se maneje. Claro. Así como yo siempre comento, yo de TEA, por ejemplo, autismo, no sé, nada. Y claro, es lo lógico el derivar porque es una responsabilidad ética con la persona, con el usuario que viene a consultar algo, etcétera. Yo sé también, por otra parte, Cami, que también ocurre, que en los colegios la fono tiene que ser la fono de todo, tiene que saber de todo un poco. Y bueno, para eso están estos espacios, pues, de aprender, de conversar, de ir desmitificando algunas cosas, a ver si por ahí también nos interesa ir teniendo más herramientas para poder evaluar y tratar, ¿cierto? Sí. Zoila González dice, existe mucho desconocimiento por parte del docente al respecto y la importancia que esto tiene. Sí, lamentable, pero así es.
Y no es culpa quizás del docente, sino que es la formación también que recibimos todos como profesionales. A veces es muy sesgada, solo con el foco en atender esto y no hacer esta mirada más grande, más global, de darnos cuenta que hay diferencias y que podemos hacer cambios muy grandes en la vida de alguien. Claro. Jessica González, saludos desde Panamá. ¡Ay, gracias por vernos desde tan lejos! Christopher Baldoceda, saludos desde Perú. Gracias, Christopher, por acompañarnos de nuevo. Maritza Lara también nos saluda desde Venezuela. Uy, hay muchos saludos, perdón, no los voy a leer todos. Leila Zárate, que es cierto es, a veces la familia normaliza la tartamudez y no ven necesaria la terapia y pasa también en otros trastornos de habla y lenguaje. Ay, mi mamá, Ana Peña. Ay, mami. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y mi mamá es directora de un colegio en Santiago Centro. Y claro, obviamente, gracias a que me tiene aquí hablando en la oreja todo el tiempo y en los lives, ella ha aprendido, ha tenido la oportunidad de aprender, entender un poco lo que es tartamudez y probablemente si hay un estudiante con tartamudez en la escuela, va a poner ojo. Pero qué lástima que tenga que ser gracias a que uno coincide con alguien que le habla de tartamudez y no es algo global, no es algo que todos manejen, ¿cierto? Beatriz Vilar, desde Buenos Aires, muchas gracias, Beatriz. Olga Toro, Oñate, hola. También está Gabriela Villalba, hola Cari, acá estoy, besos desde Argentina, siempre Gabriela nos acompaña. Pilar Nova, sí, sucede muchísimo en las escuelas de lenguaje. Sí, uy, aquí hay un mensaje muy grande, tienes que levantar la cabeza para vernos, espérate ahí. No, es peor. Ay, yo he tratado a través del profesor jefe de mi hijo para poder informar sobre tartamudez a través de charlas. Se comprometió a gestionarlo y nunca más se acordó. Pero me las he ingeniado para hacerles llegar como establecimiento información, esperando puedan realizar charlas y guiar a los profesionales y apoderados, ya que ellos cuentan con integración y es importante que conozcan la tartamudez. Sí. También los profesores creen que por estar el fono, entonces le corresponde atención y no entiende que las horas no alcanzan. Uy, sí, y ahí es donde en Chile nos pasa esto. Así que las personas que están viéndonos de otro país entiendan que en realidad es por un tema de recursos que se destinan a cada estudiante en los colegios. Entonces, por eso no siempre uno tiene las horas para poder atender a todos los niños que lo requieren. Saludos desde Ciudad de México, Silvia Ugarte. Hola Silvia, de nuevo nos acompañas. También en México están de fiestas patrias, igual que acá en Chile me parece. Estamos nosotros celebrando fiestas patrias. Verónica Medina, hola chicas, hay que presionar a las autoridades para modificar los decretos. Hay varios diagnósticos que quedan fuera de la atención de los fonoaudiólogos en los pies. Sí, sí y sí, es verdad. Lizzy Mejía, saludos desde Guatemala. Gracias por vernos desde tan lejos. María Cecilia Vidal, gracias por estos espacios de enriquecimiento. Hay que seguir, difundir y hablar de esta característica del habla. Besos desde Argentina. Bueno, abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que es algo que se da transversalmente quizás en toda Latinoamérica. El hecho de no contar con tanto conocimiento respecto de un montón de diagnósticos. Nosotros aquí hablamos exclusivamente de tartamudez, pero sabemos que hay un montón de otros diagnósticos, otras condiciones, otras características que necesitan un apoyo especial. Cuéntame, Cami, ¿cómo te ha ido a ti en tu experiencia dentro del colegio con la atención de los estudiantes con tartamudez y el vínculo necesario con la familia? ¿Cómo has podido resolver eso? Porque a mí, cuando me preguntan, yo recuerdo mi situación de trabajo en colegio y era muy difícil que los papás participaran, que los papás estuvieran. Entonces, al considerar que el tratamiento de la tartamudez es también incluye a la familia, ¿cómo has podido tú resolver eso? O si todavía no resulta siempre. Cuéntanos un poquito. La verdad es que hay de todo.
hay casos donde de verdad es muy complicado que los papás puedan participar eh, de la terapia, estar informados de las sugerencias, de las actividades que hacemos, de las tareas que les dejo a los niños. Pero, no sé, en esos casos son niños que también tienen otro diagnóstico y finalmente es como que el papá no está tan comunicado con el colegio en general. Y también está, por otra parte, otros papás que sí son mucho más preocupados, que constantemente te están preguntando, que te comentan cómo ha estado el niño durante la semana. Y yo actualmente estoy con teleterapia con mis niños del colegio, entonces esto también me ha permitido acercarme mucho más a los papás, ya porque nos conectamos en la videollamada, generalmente está la mamá, conversamos un poquito y ya me puedo informar de cómo estuvo en la semana, entonces esto también nos ha permitido estar más cerca de los papás. Pero lo que yo creo más importante en esto es consultar a la familia. Ustedes están dispuestos, ustedes quieren participar de este proceso, nosotros darle a entender que es necesaria su participación, pero también preguntarle al niño, ¿quieres que hoy día la mamá participe en el juego con nosotros? Sí, no, ¿ya? Preguntarle al niño también si él le gustaría mejorar o trabajar para esto, ¿ya? Entonces yo creo que es súper importante la opinión del niño, saber cómo se siente él, si él está dispuesto, si quiere. Quizás van a haber días en que la verdad es que no quiere trabajar esto, trabajamos otra cosa, ¿ya? Entonces yo creo que siempre va a ser primordial la opinión, los sentimientos, la relación que tiene el niño, ¿ya? Y por eso también hay niños que, en atención particular, que a veces como que se desaparecen un tiempo y están en todo su derecho, y de repente vuelven a aparecer, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper importante respetar los tiempos de los niños, de las familias también. Tenemos que ser muy prudentes frente a eso. Claro, claro. Y quizás esa... ay, estoy un poco corta de palabras el día de hoy. Quizás esa flexibilidad en lo que es la terapia de la tartamudez es lo que también algunos profesores no logran entender. A mí me ocurrió un par de veces en escuela que había un niño con tartamudez y las veces que yo intenté hablar con su profesora en un contexto donde había consejo de profesores y yo, bueno, la tartamudez, bueno, reconozco que en esa época no sabía tanto como ahora de tartamudez, porque fue hace muchos años, trataba de acercarme un poco a estos papás y ellos lo único que, no, perdón, a esta profesora en particular, y ella lo único que me decía es que, bueno, pero tiene que arreglarlo, tiene que aprender a hablar bien, ¿cómo lo va a hacer después? Y yo como, ante una actitud tan cerrada del mismo profesor de no querer escuchar que se necesitaba al papá, a la mamá, que tuviéramos una reunión, que entendiéramos de qué estábamos hablando cuando hablábamos de tartamudez, yo creo que a varios nos desanima eso en el colegio. Hay que ser absolutamente perseverante y todo, pero también a veces con el poco tiempo, a mí me pasó, yo hago ese mea culpa, con el poco tiempo que yo tenía, la cantidad de niños que tenía que atender a este niño extra, porque eran niños que no contaban con las horas y todo, uno no da abasto, uno está un ratito, por ejemplo, yo estaba en ese colegio 5 horas, 5 horas a la semana. Entonces, hacer todo eso era imposible. Y claro, yo entiendo también a muchos colegas, a veces los papás llegan a terapia diciendo, pero es que la fonoaudióloga del colegio no me ha dicho nada. Y sí, tenemos que entender que la realidad no siempre es la mejor para el colega que está trabajando en escuela. Entonces, por eso, esto de derivar, como tú mencionabas, es algo importante cuando no se puede realizar la atención dentro del colegio. Claro, y consultar, comentar con los papás frente a cualquier situación que les llame la atención, no normalizarlo. Yo creo que eso es lo más importante y los papás lo van a valorar también. Absolutamente. Oye, ya llegaron más saludos. Déjame saludar a más gente.
porque este es un programa interactivo. Sí. A ver, a María Cecilia, sí, ya la habíamos saludado. Gaudí González desde Costa Rica. ¡Ay! Un saludo grande. Pilar Nova, ¿algún curso de actualización? Próximamente en Fluir Más vamos a tener curso. Ocurre que en octubre es el mes de la toma de conciencia de la tartamudez y en realidad hay un montón de actividades paralelas que realiza por una parte acá en Chile la Fundación Chilena de la Tartamudez y a nivel internacional hay un montón de cosas que se están ofreciendo. Entonces en octubre no hay opciones, además en Chile viene un proceso muy importante que es a finales de octubre, que es el plebiscito. Y sí, apruebo. Ay, lo siento, lamentablemente no podemos cambiar. Sí, y en octubre ya se hace imposible, probablemente en noviembre. Ya nos han pedido harto, así que lo vamos a gestionar para noviembre probablemente. Miriam López, buen día. Muchas gracias desde Argentina. ¿Qué sucede cuando las demoras en las producciones orales hacen perder el hilo de la comunicación? Miriam, tú te refieres, me imagino, al tiempo, cuando el niño está muy bloqueado y no puede salir de un momento de tartamudez. ¿Sí? ¿Qué sugerencia podemos dar, Cami? Primero que todo, yo creo que tenemos que tener los profesores una actitud atenta, atender al niño, darle el tiempo que sea necesario y mostrarnos relajados, ya mirar a los ojos, atender lo que el niño nos está diciendo y quizás si se le pierde el hilo, como dice Miriam, nosotros corroborar lo que él nos está diciendo, ¿ya? Si al niño le cuesta mucho decir quizás una frase y no se logra comprender lo que él quería decir, ya, entonces esto era así, como para darle un feedback positivo de que se está comprendiendo lo que él nos está queriendo decir. Uh-huh. Sí, y el mantener una actitud relajada al mirar implica que los adultos nos desensibilicemos de la tartamudez. Y es algo difícil. A nosotras como terapeuta yo creo que en los casos de tartamudez muy severa, cualquiera puede empezar a sentir una angustia porque quiere ayudar a la persona, es difícil, etcétera. Entonces es bueno el entender que si nosotros nos ponemos más nerviosos y ansiosos ante esa situación, se lo vamos a transmitir a quien tartamudea. La persona, recordemos, no siempre está nerviosa ni ansiosa. Hay veces en que, claro, por ejemplo, en una disertación, cuando está respondiendo interrogaciones, sí, la ansiedad va a aumentar y obviamente la tartamudez puede empeorar en ese momento. Pero cuando la persona nos está contando algo, X, tenemos que aprender a ser pacientes, pero pacientes de verdad, desde acá adentro, Claro. te estoy poniendo atención, ¿sí? O sea, mirando, asintiendo y como bien decía Cami, haciendo estas, ¿cómo podríamos llamarlo? Como este feedback de, sí, te estoy atendiendo y sé lo que me estás diciendo. Una retroalimentación. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Me ha pasado también que los profesores me dicen, pero es que yo me pongo nervioso, no sé qué hacer, no sé qué hago cuando comienza y se traba y no puede salir de esa traba. Yo le digo, bueno, quizás en un momento cuando estén los dos solos, tú pregúntale al niño, ¿qué puedes hacer tú para que él se sienta más cómodo? Algo que él pueda decir, algo personal, porque nosotros podemos dar sugerencias muy generales, pero quizás para algún niño va a ser más cómodo que quizás haya menos alumnos, no sé, quizás tener un objeto en la mano, cosas que de repente ayudan a muchas personas, pero que son individuales. Entonces, acercarnos al alumno, preguntarles, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas más cómodo cuando estás hablando? Yo creo que eso es súper importante. Sí, absolutamente de acuerdo. Sí, y algo que nosotras sugerimos muchas veces, el nosotras bajar nuestra velocidad de habla, no llenar al estudiante con preguntas. Por ejemplo, si el niño quiere decir algo y su traba es mucha y lo intenta y no le resulta, bueno, en algún momento si el niño se frustra,
poder decirle, te ayudo, parece que me quieres decir esto, pero cuando el niño ya desista de comunicarse en el fondo, el interrumpirlo mientras está tratando de sacar una palabra no sirve porque en el fondo le ponemos más presión, etcétera. Y A ver, finalmente, preguntarle, lo que está diciendo es preguntarle, no llegar e interrumpir lo que él está diciendo, sino que darle la opción. Y quizás el niño nos va a decir, no, quiero hacerlo solo, no necesito tu ayuda. sí, así que a trabajar la paciencia y la tolerancia de nosotros. Amelia Sofía Valdés, saludos desde República Dominicana. Fior, un abrazo muy grande. Dora Gisette, en internet vi una persona, no fonoaudiólogo, ofreciendo tratamiento en tartamudez, algo llamado método Livio. ¿Han escuchado de esto? Vi que les enseñaba a las personas a hablar una palabra mientras se tocaba un dedo de la mano. Me llamó la atención que ofreciera tratamiento y no es un fonoaudiólogo. Ay, Dora, es un tema súper, súper interesante, pero en realidad hay varios métodos que se ofrecen y siempre cuando escuchemos de algún método milagroso para la tartamudez, hay que sospechar de su efectividad. Como hemos visto, y obviamente tú nos sigues hace tiempo, la tartamudez es algo muy complejo, porque implica, además de la fluidez del habla, emociones, vivencias de quien tartamudea y muchas veces también la familia cuando estamos hablando de niños más pequeños. En realidad, yo no sé mucho del método Livio, pero sí he oído harto y que lo promocionan en todas partes. Puede que hasta aquí pongan de repente un link, no sé. Pero todos los métodos que ofrecen una mejoría rápida, a lo mejor sirven para lo que es la fluidez, pero no se sostienen en el tiempo. Y ahí es donde uno tiene que entender que el proceso de terapia de la tartamudez es tremendamente complejo e individual. Ya cualquier método mágico, yo desconfío de todo. Pero gracias por ponerlo, yo creo que me voy a dedicar a investigar más, eh, pero como lo desconozco, en realidad no puedo decirte nada puntual. ¡Tin! María Fernanda Torres nos pregunta, ¿qué signos de alarma se deben observar? No, perdón. ¿Qué signos de alarma deben observar los maestros, en especial en edades preescolares, para que puedan referir a un profesional del lenguaje o fonoaudiólogo? ¿Cuáles serían esos signos de alerta, Cami? Bueno, principalmente si los niños tienen repeticiones, como repetición de sílabas, como repeticiones, si tienen algunas prolongaciones de sonidos, ya, si también tienen bloqueos, como que no les sale la palabra, como que queda, también si utilizan como alguna compensación de gestos o algún movimiento para poder hablar, e incluso en niños más pequeños, hay niños que incluso se tapan la boca, se giran, ya, o sea, tenemos que no solo observar el tema de la fluidez, de lo que observamos como físicamente, sino que también si este niño ha dejado de participar, quizás, el tema social es súper importante. Hay papás que dicen, no, es que antes participaba en todos los actos, le gustaba cantar, recitar, era súper participativo y de un momento hasta ahora no quiere participar con los compañeros, la profesora dice que en clases ya no participa, pareciera como que le sucediera algo. Ya, entonces tenemos que estar como atentos no solo a cómo el niño está hablando, sino también otras manifestaciones que nos pueden dar indicios de que el niño puede tener tartamudez. Claro. Y algo importante, María Fernanda, yo creo que tú lo has escuchado varias veces aquí en el canal, porque siempre nos acompañas. También ante cualquier duda, es mejor pecar de exagerado que de negligente. Finalmente, un profesor que ve que este niño está tartamudeando, entender que no es normal, que hay tartamudez que va a ser transitoria, otra va a ser persistente y que tenemos que estar atentos a cómo este niño lo va viviendo para poder hacer un pronóstico y una intervención. ¡Tin!
Sí, y obviamente en los niños más grandes, aprovechando de esta pregunta, hay signos como los que mencionábamos antes, ¿cierto? Estudiantes que se quedan dormidos, justo les toca leer en voz alta y se quedan dormidos en clases, ¿cierto? Al baño. Sí. Incluso prefieren que les pongan una mala nota a poder exponer, a poder hablar frente a sus compañeros. Y aquí me recordé de algo que una profesora me decía hace un tiempo atrás, que ya llevábamos varios meses de terapia con un niño, y me decía, pero es que yo lo noto igual y a veces peor. Me dice, se traba tanto, y yo como que no encontraba que le sirviera la terapia. Y yo le decía, ya, pero ¿te has fijado que él ha logrado exponer, cosa que antes no hacía? Ha aceptado la tartamudez y puede compartir con sus compañeros, comunicarse de forma efectiva, ya no solo enfocarnos en el tema de la fluidez, porque la fluidez no es todo, ya. Entonces tenemos que observar cómo este niño se desenvuelve, ya, cómo ha mejorado quizás su participación social, su autoestima, el hecho de aceptar esto, que antes quizás lo escondía y evitaba estas situaciones sociales. Súper importante, Camila, lo que mencionas, tremendamente importante. Vanessa Luna, buen día, saludos desde Mendoza, feliz con su charla dominguera. Gracias. Sí, Miriam, estaba atenta a la explicación. Viviana Aguilar, Pilar Nova. Ahora con el auge de la virtualidad, los fonoaudiólogos acceden a capacitación por estos medios, solo deben buscar. Es que aquí veo todas las respuestas, a veces no son post para nosotras y todas las respuestas llegan igual. Sí. Víctor Rodríguez, muy interesante su charla, gracias. Sarela Leonor, ese método Livio se parece a uno que escuché hace muchos años y quedó descartado porque no es funcional, pero la desesperación es tanta que las personas andan buscando una solución inmediata y lo último que quieren es hablar de tartamudez, dicen que prefieren olvidar eso. Sí, lamentablemente yo me he encontrado con muchas personas que no están dispuestas a iniciar el proceso terapéutico y es respetable, no toda la gente está lista. Y también hay que hablar de tartamudez para que ese miedo vaya disminuyendo de a poquito. Ojalá, en la medida de lo posible. María Fernanda dice, sí, es porque invité a unos profesores a mirar esta charla para que tengan información. Muchas gracias. Y esta charla, recuerden que la pueden compartir desde el canal de YouTube. Van a estar ahí. Todas las charlas que hemos hecho están ahí. Métanse a nuestro canal de YouTube, que es Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez. Suscríbanse para que reciban las alertas. Estoy como, me creo youtuber, pero no me alcanza. Sí, para que puedan compartir y se hable del tema. Sarela dice, soy terapeuta del lenguaje de Perú y hasta ahora mi mayor desafío es poder quitarle el peso a la tartamudez al hablarlo con los padres desde los pequeños y con los pacientes adultos que solo buscan deshacerse de ella. No les digo que no tiene cura, les digo que buscaremos un habla más fluida, pero aún así les cuesta mucho aceptarlo. Sí, es algo que nos pasa a todas, sí, a todos los terapeutas en tartamudez y es parte normal, o sea, pensemos, yo les digo a las chicas en las asesorías cuando tenemos juntas, ¿cuántas veces nosotras mismas no queremos aceptar algo nuestro y le estamos pidiendo a nuestro usuario que acepte algo que no quiere en absoluto? Entonces, a veces la forma de llegar es distinta, es ofrecer oportunidades de que conozcan a otras personas que tartamudean, que conversen con alguien más. La terapia no es lo único que sirve, sino que también el hablar de tartamudez en su entorno cercano y no presionar, hay que ser muy respetuosos de este proceso del otro. Y no es fácil. Dani Muñoz, a mí en la escuela me refirieron a un niño de prekinder que tiene tartamudez. Yo no lo conozco. ¿Es posible, es viable poder evaluarlo online en este caso para verificar la información dada por la educadora? ¿Cami? Sí, de todas formas. Es totalmente viable. De hecho, yo les comentaba al comienzo que tengo pacientes de otras ciudades que no los conozco en vivo y en directo y hemos realizado la evaluación. Uh-huh.
100% posible. Sí, algo que le sugerimos harto a los papás, bueno, en realidad los fonos cuando hacemos los talleres de Fluir Más, es pedir videos también del niño hablando en distintos contextos. Eso da harta información respecto de cómo es su fluidez, porque a lo mejor en la primera sesión online el niño no va a querer hablar, pero no nos dejemos llevar por eso. Recordemos también, y ahí me acordé de otro punto importante, que la tartamudez es variable en el día, en la semana. Entonces puede que el niño ahora no tartamudee, pero en la casa sí. Entonces tenemos que estar atentos, creerle a los papás. Eso es importante, los niños más pequeñitos también considerar todo lo que los papás nos dicen, ya porque quizás con el niño vamos a jugar con él, vamos a extraer una muestra de habla, pero los papás quizás nos van a poder entregar información sobre cómo el niño está llevando esto, sobre las diferentes dimensiones que tenemos que evaluar, etc. Así que los papás ahí son muy importantes. Maravilloso. Andrea Milagros nos dice, ¿qué estrategias terapéuticas proponen ustedes para un niño de 3 años con tartamudez ya instaurada, con antecedentes de disfluencia, siendo que ya se le dio pautas recomendadas a los padres? Chan, chan. Bueno, el tratamiento de los niños preescolares incluye estrategias de intervención indirecta, que en realidad lo indirecto no es no hablar con el niño de tartamudez, sino que es una terapia más centrada en la influencia que tiene el ambiente en el habla del niño. Y también hay componentes de terapia directa, ¿ya? Así que, ¡ting! Si sabemos cómo hacerlo, se puede implementar. Lo importante es ver qué pasa con estas pautas, si realmente están siendo implementadas por los padres, porque a veces los papás nos dicen, sí, sí, pero hay que acompañarlos en el proceso, ¿cierto, Cami? Sí, ahí es importante hacer un seguimiento y nosotros enseñarle también a los papás, a veces incluso podemos enseñarle cosas tan simples como cómo jugar. Porque muchas veces los papás, yo les digo, ya, a ver, jueguen ustedes con su hijo para ver cómo se desenvuelven, cómo se comunican. Y el juego es, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo hace este? ¿Cómo se llama? Preguntas, preguntas, preguntas. Yo le digo, ya, a ver, dejemos que el niño hable, que él pueda explorar por sí solo y cuando él requiera de nuestra ayuda, la va a pedir. Y cambia completamente, pero son cositas que nosotros tenemos que ir enseñándole a los papás, y ir viendo que ellos también las puedan llevar a cabo. Sí, de hecho, te comento, Andrea, que en Fluir Más, voy a aprovechar de poner aquí nuestro contacto. Ah, no es por nada, pero aprovecho aquí de promocionar a Fluir Más todo el rato, por favor. Escriban nuestro número de teléfono, comuníquense al WhatsApp. Y les quería comentar que en Fluir Más lo que hacemos como terapeutas es siempre intervenir, siempre. A veces tenemos sospecha de un niño que, bueno, parece que tiene una disfluencia y va a remitir solito. Sin embargo, cuando los papás se encuentran preocupados, cuando los papás se acercan, necesitamos entregarle estrategias reales, que ellos digan, así se habla lento, así se respetan los turnos, porque uno dice, respete turnos de habla, hable lento, no haga tantas preguntas. Y los papás se quedan como, ay, ¿y qué hago entonces? Entonces el acompañar a estos padres al cómo hacerlo, ver nuestro modelo de habla cuando estamos frente a estos niños, es algo súper, súper importante también dentro de la terapia. Entonces, quizás reconsiderar, Andrea, las recomendaciones que le diste a estos padres y enfocarte en ver cómo la están implementando. Quizás ahí haya falta cambiar algunas pequeñas cositas como las que mencionaba Camila. Sí, aquí hay otra más. Buenos días para todos, Claudia Alonso desde Bogotá, Colombia. ¡Ay, qué lindo Colombia! Muy agradecida por estos consejos, espacios. Cuando se acompaña terapéuticamente a niños muy pequeños con tartamudez, me ha sucedido que en la consulta aplica las estrategias trabajadas, pero fuera de la terapia le es difícil hacerlo. Por eso es muy importante que los papás
sean parte de la terapia. Ujú. Porque Sí, nosotros vamos a ver al niño quizás 1, 2 veces a la semana, pero con quién va a pasar la mayor cantidad de tiempo es con los papás. ahora, algo aquí importante, Claudia, te lo menciono porque quizás puede estar ocurriendo. También dentro de las sugerencias que nosotras damos como terapeutas es el no estar todo el día exigiéndole al niño que use las estrategias, ¿ya? Entendiendo que un niño pequeño habla, no tiene mucha noción muchas veces de lo que es la tartamudez, entonces dedicamos tiempos muy cortitos, específicos, al refuerzo en la casa, pero no todo el día porque eso agota a cualquiera. O sea, que te estén diciendo ya, pero hazlo más lento, pero hazlo de nuevo, dilo otra vez, a cualquier niño de la edad que sea, lo frustra. Y ahí es donde nosotras tenemos que quizás eh, ser capaces de valorar estos logros chiquititos. Puede que el niño no lo use en la casa, pero sí lo usa cuando quiere contarle algo a la mamá. Y el resto del tiempo no. Y recordemos que quienes tartamudean tienen derecho a tartamudear. Ay, y eso es algo difícil para nosotros como terapeutas entender, porque estamos formados de una forma distinta, también para los padres. Pero finalmente son los niños los beneficiados con esto, los adultos, los adolescentes que tartamudean. Eso es lo que tenemos que siempre rescatar de toda terapia. Él tiene derecho a tartamudear y a usar las estrategias que le ayudan a tener más fluidez cuando lo requiera, cuando lo necesite. ¿Sí? A veces en la casa los niños no aplican nada. Me ha pasado con escolares, no aplican nada. Pero en el colegio ellos aseguran que al disertar usan las estrategias como para hablar un poco más fluido, al responder, cosas así, pero con los compañeros, con la familia, no lo necesitan y está bien. Ellos tartamudean y tienen todo el derecho de tartamudear mientras para ellos sea algo cómodo, ¿sí? Delia, buenos días de Perú. ¿Cuántas sesiones a la semana son recomendables y cuándo se deben parar con las sesiones? ¿Y qué pasa si el niño vuelve nuevamente como a sus inicios? ¡Ah! ¡Qué interesante pregunta! Cami, ¿quieres responder tú? En la mayoría de los casos, al menos de los niños que atiendo, los atiendo 1 vez a la semana, ya, una sesión semanal. Y también puede ser 2 veces a la semana. ¿Y cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. ¿Cuándo parar las sesiones? Ah, yo creo que ahí tenemos que ser muy empáticos y preguntando cuando el niño esté dispuesto a continuar, a suspender. De repente ellos mismos nos van a decir, ¿sabes qué? Me siento bien, creo que ya estoy bien con la terapia. Bueno, nosotros tenemos que aceptarlo y también decirle que cuando desee retomarlo, lo puede volver a retomar de repente en diferentes situaciones. Si, no sé, pues la persona quiere buscar trabajo y se siente inseguro y quiere trabajar en ese contexto, podemos ayudarlo con las estrategias enfocadas en lo que él desea, ¿ya? Pero la idea es que, bueno, la terapia tampoco es una terapia corta en sí, pero también yo creo que nosotros como terapeuta tenemos que tener esa capacidad de soltar y, y escuchar también al paciente. Ujú. Y lo Sí, otro es que algo... si vuelve nuevamente como sus inicios, tenemos que recordar que la principal característica de la tartamudez es que es fluctuante. Ya puede tener periodos eh, muy fluentes y luego con muchas trabas. Y me ha pasado que hay mamás que me dicen, hoy como que siento que se le pasó. Y después, a los 2, 3 meses, me vuelven a llamar, hoy sabes que le volvió, pero no sé qué le pasó. Como, bueno, quizás el niño la supo controlar de tal forma que ellos no se dieron cuenta que seguía ahí. Y quizás estuvo por un periodo con mayor fluidez. Y respecto de eso, Cami, el no olvidar, Delia, que la tartamudez es una condición. Entonces, tenemos que ser súper abiertos y honestos con nuestros usuarios de que no vamos a eliminar la tartamudez. ¿Sí? Ese es algo súper claro.
y que la fluidez que se logre en la terapia, mientras sea una fluidez que le permita al usuario tener comodidad, ya estamos avanzando. La tartamudez no tiene que ser eliminada, sacada. Obviamente vamos a aumentar la fluidez en la medida de lo posible, pero siempre hablar con la persona de que esto va a ser algo basal, o sea, va a estar la tartamudez en mayor o menor medida, ¿ya? Ahora, nunca las personas vuelven hasta como en sus inicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque algún cambio se genera en la terapia. Y eso es algo importante de recalcar y mostrarle a los papás. Como decía Camila adelante, bueno, el niño está tartamudeando igual, pero está hablando más con los compañeros, se atreve a disertar, se atreve a leer en voz alta, etcétera. ¿Ya? Entonces, ver un poquito debajo de la superficie qué es lo que está pasando. A veces las trabas van a estar, pero va a estar mejor conciliada la idea de la tartamudez en la familia también. Y ahí es donde tenemos que trabajar con la familia, sí, explicarles. Aquí hay una pregunta súper interesante para que vayamos cerrando, Cami, porque esta ya va al callo, al hueso. ¿Qué estrategias les dan a los profesores que tienen alumnos con tartamudez? ¿Qué sugerencias les darías tú a los profesores? Primero que todo, como ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones, es demostrar una actitud atenta, relajada. Estar relajado quiere decir estar realmente en una posición relajada, no estar moviendo un lápiz, moviendo el pie, como ansiosos, ya, sino que demostrar una actitud de que el niño sienta que va a tener todo el tiempo necesario para hablar o para decir lo que él desea. También está lo que yo les decía, preguntarle al niño, hablar con él, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustaría que yo hiciera para que tú te sientas más cómodo? ¿Ya? Quizás poder, si es una disertación, por ejemplo, partir por grupitos pequeños y decirle, quizás, ¿con qué amigo, con qué compañero te gustaría estar? Que él te escuche. Y luego ir aumentando este grupo que lo escucha, pero siempre preguntándole al niño, ¿ya? Yo siempre que comienzo una terapia le pregunto antes al niño, ya hacemos la evaluación y luego le digo, ¿tú quieres que trabajemos, que hagamos esto? Para mí es súper importante eso porque la disposición del niño es primordial, ¿ya? Lo otro también es no interrumpir cuando el niño está hablando y está con estas trabas, no completar sus frases, ¿ya? No tratar de completar lo que él quiere decir. Es súper importante eso porque a todos nos molesta cuando estamos hablando. Imagínense si ustedes están, no sé, discutiendo con alguien y te dicen, ya, pero calma, respira, tranquilízate. Ya también evitar todo eso de que ese mito de que si respiramos, si nos calmamos, vamos a hablar con mayor fluidez. La verdad es que eso no es así y nos va a hacer sentir mal. Ya finalmente tenemos que enfocarnos en lo que el niño nos está diciendo, más que en cómo lo está diciendo. Sí, agregando algunas estrategias a lo que tú, Cami, mencionas, me gustaría recordar el tema de la lectura en voz alta. ¿Sí? Hay niños que pueden tener muy buena lectura en voz alta con tartamudez y otros no. Entonces, ver en cada niño cómo está esta habilidad y pensar, acá en Chile se evalúa todavía, lamentablemente, la velocidad lectora contra reloj. Tienes que leer cierta cantidad de palabras en un minuto y te ponen en unas escalitas en las salas de clases. Es súper frustrante para un niño que naturalmente no tiene fluidez que te evalúen en la velocidad del habla. O sea, mientras más rápido hablas, más tartamudez puede aparecer. Entonces, ahí es muy importante el poder enseñarle a los profesores que para este estudiante quizás vamos a tener que cambiar un poco esa evaluación, porque la fluidez lectora, la velocidad del habla o la fluidez verbal en una disertación, no podríamos evaluarla si este niño tiene alterada la fluidez. ¿Cómo lo haces tú, Cami, en el colegio? Como para que nos cuentes. La verdad es que los niños que tienen tartamudez no se les toma la velocidad lectora,
¿ya? Y nos enfocamos más en la comprensión. Que lea un texto y que después nos pueda comentar de qué se trataba. Porque ninguno de los niños que tengo en el colegio tiene fluidez cuando lee, ¿ya? O sea, presenta hartas trabas también. Entonces, más que nada, nosotros cambiamos como el enfoque, pero la verdad es que al principio igual es complicado, porque es como un número que tú tienes que tener. Pero ¿qué hacemos con este niño? Y ahí uno dice, ya, pero ¿qué es más importante? ¿Que lea rápido o que realmente entienda lo que está leyendo? Yo como por ese lado me voy. Entonces le dan textos pequeños, cortitos, y luego el niño comenta de qué se trataba. Fue un pequeño cambio, no es que le quitemos una actividad que es como curricular para todos, ¿ya? Sino que ir haciendo ciertas modificaciones. La idea no es que el niño deje de disertar, el niño deje de leer, sino que nosotros modifiquemos el ambiente o la forma de evaluación para que el niño pueda desenvolverse de una forma más cómoda. Maravilloso, eso me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Delia nos dice, gracias, excelente. Sarela Leonor dice, ¿y qué debemos hacer cuando regresan los momentos con más tartamudez a pesar que está en terapia? Primero, observar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Observar qué cambios han ocurrido en este niño, en el ambiente, en estos padres, etcétera, ¿sí? Esa es una de las cosas que tenemos que observar, ¿sí? Y trabajar, perseverar, seguir. La tartamudez, yo creo, y siempre lo han mencionado varias personas que admiro mucho en el tema de la tartamudez, no es algo fácil de tratar y muchos fonoaudiólogos prefieren no tratar la tartamudez porque es bastante incierto el camino, o sea, es frustrante porque no es visible siempre el cambio en términos de fluidez y es un trabajo bastante rebuscado, profundo, entonces ahí es donde uno tiene que ver qué le está pasando a este niño porque podría haber vuelto a tartamudear, quizás retroceder en las estrategias, volver a lo que decíamos al principio, ir modificando, ¿ya? Pero siempre pensemos primero en nosotras, ¿qué estamos haciendo distinto? ¿Qué hicimos? A lo mejor nos pegamos un salto muy grande en la actividad, una exigencia mayor, etcétera. Gabriela Villalba, muy buenas estrategias. Chitín. Soledad Francisca, a eso iba, el chico no sabía leer aún y querían que diera un texto en público. El niño faltó a clase ese día que le tocaba darlo. Claro, además, muchas veces la fluidez lectora va a ir ensombrecida por esta fluidez del habla. A veces es difícil distinguir qué es, no está leyendo todavía o tartamudea mucho. Bueno, ahí tenemos que ir viendo cada caso, como muy bien nos decía Camila. ¿La tartamudez se asocia? ¿Tiene alguna relación con la apraxia del habla? Chan, chan. Tienen algunos factores comunes, pero la apraxia del habla es un tema netamente motor. En la tartamudez no es 100% solo motriz, ¿ya? Como por explicarlo de alguna forma. Cuando le pregunté a una persona que sabe mucho de apraxia, decía que no se daba apraxia con tartamudez. Yo nunca he visto ningún caso, pero no creo que sean excluyentes. Pero en realidad hablo desde la ignorancia, no tengo experiencia al respecto. Y teóricamente leí sobre la estrategia de leer junto a otro compañero para generar un efecto coro y que esto ayudaría en la fluidez y confianza, pero nunca le he aplicado. ¿Creen ustedes que es una estrategia adecuada? Cami, ¿la has aplicado tú alguna vez? No. Yo tampoco la he aplicado, pero en realidad sí puede mejorar la confianza, pero no todas las personas mejoran con este efecto de habla coral. ¿Ya? Entonces podría ser una estrategia para probar. Claro, eso, probar, pero ver qué tan funcional va a ser también. Y si es cómodo para el niño. Claro, claro, es mejor que solito aprenda estrategias para leer solito Sí. Y fortalecer esas estrategias en el fondo, ¿cierto? Claro. Bueno. ¿Y qué va a pasar
cuando el compañero falte, por ejemplo, se enferme. Claro. Bueno, yo le quiero dar 1.000.000 de gracias a toda la gente que nos acompañó muy activamente con sus preguntas y especiales agradecimientos para ti, Cami Obreque. Muchas gracias por estar hoy, un día domingo de fiestas en Chile, aquí celebrando fiestas patrias y además en el live. Quiero agradecer por tu disposición, por todas las ideas, las sugerencias y tienes un tiempo libre para despedirte. Cuéntanos, no sé, tus redes sociales, lo que se te ocurra. Ya, primero que todo, muchas gracias, Ana Karina. Para mí es un placer poder estar compartiendo contigo hoy y un tremendo desafío también, porque la gente que sigue a Fluir Más es de todo el mundo. La verdad es que nos siguen de muchas partes. Así que muchas gracias por esta instancia. Y bueno, les comento que soy de Temuco, atiendo de forma particular y pueden buscarme en Instagram como @fonoaudióloga en tu hogar. Así que eso. Muchas gracias por vernos hoy. Sí, muchas gracias, Cami. Nos vemos el próximo domingo. No se lo pierdan. Chao. Chao.